Hola a todos. En estos meses de pandemia, toda la atención ha sido dirigida casi que de manera exclusiva a la detección, al tamizaje y al manejo de los pacientes COVID-19. Hemos creado casi que un cosmos en donde este coronavirus ocupa el eje central de nuestro diario vivir y al cual todos los gobiernos y los sistemas de salud han encaminado sus esfuerzos, y no es para menos porque aunque estamos enfrentados ante un virus no muy virulento, con una tasa de mortalidad en nuestro país del 3.5%, sí es un virus muy contagioso, con prácticamente 200.000 contagiados en nuestro país, que ya se han superado esta semana, y aproximándonos a los 15 millones de contagios en todo el mundo. Pero lo que quiero compartir con ustedes en los próximos minutos es el daño colateral en salud que está generando el COVID-19, que en términos de temporalidad lo dividiré en el daño generado en el corto plazo y otro a largo plazo, pero también lo discriminaré en cuanto al tipo de daño, ya sea de tipo cardiovascular y el daño colateral no cardiovascular. El daño colateral a corto plazo en cuanto a la salud cardiovascular, que a mi juicio ha sido tangible en nuestros hospitales, está dado básicamente por consultas tardías a los servicios de urgencias en pacientes que principalmente cursan con infartos agudos del miocardio, y por tanto tenemos o estamos viendo nosotros en nuestros centros incrementos significativos en el número de complicaciones mecánicas de los infartos, que la verdad en nuestra práctica hace mucho rato, hace mucho tiempo no veíamos. Y tenemos la sensación de haber retrocedido en el tiempo en un escenario en donde tiempo es miocardio. La razón es muy sencilla. Existe un pánico en acudir oportunamente a los servicios de urgencias por el temor del contagio. Aquí hago un llamado a la población general a reconocer rápidamente esos síntomas que pueden sugerir un infarto y a acudir de manera oportuna, que la gran mayoría de nuestros centros tienen los protocolos adecuados de manejo muy bien ya establecidos en estas situaciones. También vale la pena mencionar que los infartos no solo se dan en el ámbito urbano, sino también en el ámbito rural. Y esta población estamos viendo que tiene muchas dificultades de traslado medicalizado oportuno a nuestros centros. Existe otra situación en el corto plazo que no obedece al número de infartos complicados, sino también la tasa de infartos en general, que se ha venido incrementando de manera significativa por diferentes razones. Una de ellas es el manejo farmacológico ausente o incompleto de los diferentes factores de riesgo cardiovascular, ya sea porque no hay una dispensación oportuna de la medicación, no hay una asistencia de los pacientes a los diferentes programas de riesgo cardiovascular, y muchas veces la pérdida formal de empleo ha generado bajas en el sistema contributivo de nuestro país y disminución en el poder adquisitivo de la población, que no le permite en algunos casos adquirir con recursos propios la medicación. Mi mensaje en este punto es: mantenga
o mantén tu tratamiento médico óptimo en tiempos de COVID, porque sencillamente los factores de riesgo cardiovascular no se detienen. Existe otra razón para este aumento de los infartos, y es que el control de los factores de riesgo cardiovascular, a mi juicio, ha entrado en semáforo rojo. Lo digo porque el confinamiento ha generado cambios en los hábitos nutricionales de la población, tanto infantil como adulta, que termina incidiendo en el incremento promedio de 3 kilogramos que ya hemos visto en diferentes estudios poblacionales y por tanto mayor obesidad en tiempos de pandemia. Ahora bien, el confinamiento generó incremento en el consumo de alimentos procesados, lo cual ha incidido en mayores cifras de presión arterial en nuestros pacientes. Personalmente, he visto en mi consultorio incremento en el número de personas que han acudido por un inadecuado control de hipertensión arterial en estos tiempos de pandemia. Otra razón es el confinamiento, que realmente genera un aislamiento social para tratar de contener la pandemia. Pero esta circunstancia, a su vez, genera estrés que muchas veces los individuos no toleran y terminan generando recurrencia del tabaquismo en aquellos individuos que recientemente habían abandonado el tabaquismo. Y en aquellos individuos fumadores activos, posiblemente se haya disparado el número de consumo de cigarrillos diarios. Hay una situación social bastante preocupante y discutida incluso en días o semanas previas en un conversatorio realizado en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Y es que la prevalencia del consumo de tabaco está generalmente en los grupos socioeconómicos menos favorecidos, lo que supone quienes pueden ser este grupo los más afectados. Otro efecto a corto plazo y también con efectos que pueden ser a largo plazo en la salud cardiovascular es el sedentarismo o la inactividad física que ha generado el confinamiento, que realmente los 150 o 300 minutos semanales de ejercicio recomendados realmente han sido llevados a cabalidad por cierta población con un elevado criterio de autocuidado o con cierta disciplina que ya venían teniendo previo a esta pandemia, que incluso esa disciplina ha tenido que reinventarse en la manera de cómo realizar el ejercicio de tipo aeróbico cardiovascular en casa y sin necesidad de salir o exponerse a espacios abiertos por el temor del contagio. Es muy importante como profesionales de la salud orientar a la población en este punto. Existen muchas formas de orientar a la población y para ello recomiendo ciertos tutoriales que existen en internet con ejercicios funcionales que incluso tengo que decirlo, los practicamos en mi casa y son realmente muy buenos, que llevados a cabo con buena frecuencia cardíaca te permiten, y lo puedo constatar en mi medición, con una quema de calorías entre promedio de 500 a 700 calorías por sesión. Ahora bien, otro efecto colateral del COVID, y quiero preguntarles a todos ustedes, ¿ustedes se han preguntado sobre los efectos funcionales del confinamiento en la población mayor de 70 años? Pues
El grupo de investigación de Zaragoza, que es ENFIRED, que es un grupo de entrenamiento, de actividad física y de rendimiento deportivo, hicieron un estudio y detectaron un incremento de la fragilidad en ese grupo poblacional mayor de 70 años, que supone un riesgo mayor de lesiones y menos autonomía personal de ese grupo poblacional. Esa investigación analizó los cambios en la capacidad funcional de más de 40 personas mayores que estaban institucionalizadas en una residencia de la tercera edad, y tras 10 semanas de aislamiento o de confinamiento utilizaron varias pruebas que están realmente validadas por el Short Physical Performance Battery, un test de equilibrio y otro de velocidad de marcha y otro test que hacían para levantarse de una silla rápidamente y volver a sentarse sin ayuda de los apoyabrazos. Todas las pruebas sufrieron un descenso significativo más acentuado en la prueba del equilibrio y en la de puesta de pie de la silla. Los pacientes más frágiles, que eran menos activos previamente, quedaron con una importante limitación de su funcionalidad tras ese periodo en el que habían estado en el confinamiento, algunos con criterios de discapacidad. Después de este estudio, se pudo concluir que durante el aislamiento se ha agudizado el deterioro funcional de esta población mayor de 70 años. Por ende, ha aumentado su fragilidad, el riesgo de caídas y demás consecuencias que pueden ser determinadas en su salud y su calidad de vida. Otro efecto colateral a corto plazo, que incluso algunos lo han enfocado más desde el punto de vista de la vitamina D, y para ello ha aumentado el autoconsumo de vitamina D o de alimentos ricos en vitamina D en este confinamiento, obedece a la reducida exposición a la luz solar por estar en confinamiento. Pero más que disminuir los niveles de vitamina D por una baja exposición a la luz solar, lo que estamos viendo son cambios marcados en los patrones de la vida diaria de las personas, sobre todo cambios incluso en el horario de las comidas y el sueño, porque la ausencia de luz solar ha generado interrupciones en la biología circadiana o el ritmo circadiano, que tiene esas graves consecuencias para la salud cardiometabólica, sobre todo en aquellas personas que son susceptibles. Qué bien, tenemos que decir que tenemos daños colaterales a largo plazo. Y estos son, a mi juicio, un poco de más cuidado, más devastadores. Y a largo plazo el COVID-19 va a generar fisuras enormes al sistema de salud, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Miren, la OMS dice que las enfermedades no transmisibles en tiempos no COVID matan alrededor de 41 millones de personas todos los años, lo que equivale al 70% de las muertes que ocurren a nivel mundial son por enfermedades no transmisibles. Y cada año prácticamente ese grupo poblacional productivo de los 30 a los 60, 70 años son 15 millones de personas que mueren por estas enfermedades no transmisibles. Esta data, lo repito nuevamente, es antes del COVID. Ahora con esta crisis, sobre todo el impacto económico, vamos a ver gran preocupación, porque la pandemia muy seguramente va a reducir la inversión en todos los programas implicados en el manejo y el control de las enfermedades no transmisibles, de manera que posiblemente se incrementen las cifras de mortalidad cardiovascular
en los próximos años. El concepto de salud va ligado a lo que se denomina el desarrollo social en salud. En otras palabras, a las condiciones sociales, culturales y económicas de la población. De ahí se desprenden otros efectos colaterales devastadores de tipo no cardiovascular, tanto a mediano como a largo plazo, que tienen que ver, por ejemplo, con la mortalidad materna y la mortalidad infantil, causada por la decisión de contener el virus y el hambre generada por esta pandemia, sobre todo en esa población africana y algunos de nuestros pacientes, nuestra población latinoamericana. Un estudio, alguno de ustedes habrá podido leerlo o verlo en días previos, del Johns Hopkins, en donde se publicó en Lancet y menciona la triste cifra de que 6.000 niños podrían morir diariamente por causas prevenibles a lo largo de los próximos 6 meses, a medida que la pandemia del COVID-19 sigue debilitando los sistemas de salud, hasta el más poderoso sistema de salud en el mundo ha tenido debilidades o fragilidades ante la pandemia. Por tanto, se estima que se van a generar alrededor de 1.2 millones de muertes adicionales en menores de 5 años en los próximos 6 meses. El mundo vive una ola de hambre inducida por la pandemia. Las estadísticas de las Naciones Unidas informan que en mayo pasado más de 135 millones de personas pasaron hambre. Las organizaciones no gubernamentales calculan que la prolongación del encierro doblará este número realmente. Entonces, en el 2020, el mundo va a contar aproximadamente unos 1.150 millones de personas sufriendo de hambre al terminar o al finalizar el 2020. Por último, quiero mencionar las muertes por suicidio y violencia intrafamiliar que ya se han doblado con respecto a años previos. Por ejemplo, en Bogotá se han alcanzado cifras que superan los casos de violencia intrafamiliar a una tasa ya por encima de los 100 por 100.000 habitantes en comparación a los 69 por 100.000 que habían hace 4 o 5 años. Definitivamente es preocupante el panorama de todo un sinnúmero de daños colaterales generados por la pandemia, que no solamente son palpables en este momento, sino también los efectos devastadores que vamos a seguir experimentando a lo largo de los próximos meses o años, de manera tanto directa como indirecta, con este virus que, como lo mencioné al inicio, mata poco en un 3.5%, pero que es muy contagioso. Y este virus, como dicen, llegó para quedarse y va a estar generando problemas por lo menos hasta que se cuente con la inmunidad de rebaño, en aquella inmunidad en donde más del 50 o el 60% de la población va a estar ya inmune, o hasta que tengamos la tan anhelada vacuna que también sea mundialmente asequible y eficaz. Entre todos saldremos de la pandemia. Un abrazo a todos. Cuídense, cuidémonos mucho. Un abrazo, muchas gracias.